Mi nombre es Patricia, tengo 27 años y soy de Galicia. Acabo de aprobar la oposición de Administrativo del Estado y empecé a prepararla en octubre del año 2018, o sea, justo un año antes de que fuera el primer examen. La oposición de Administrativo consta de dos exámenes. Bueno, en realidad son tres. La primera parte, que es 60 preguntas de teoría y después 20 preguntas de un supuesto práctico, que en realidad son prácticamente teoría también. Y después ese segundo ejercicio, que sería un examen de informática basado en Word y Excel. Tiene su parte positiva y su parte negativa, aunque le gana la parte positiva. Parte positiva, pues suelen salir un número elevado de plazas y además es una oposición en la que te garantizas, bueno, por lo menos tienes muchas posibilidades de que si la estudias bien, la vas a sacar. No es de las oposiciones más difíciles, pero bueno, es una oposición asequible. Claro, como parte negativa, pues eso, que es una oposición nacional y es muy complicado que a lo mejor, pues si eres del norte, salgan plazas en el norte. Pero bueno, sabes que en un futuro lo más probable es que te puedas volver, entonces al final yo creo que todos son ventajas. Me fue muy positivo el hecho de ir a una academia porque te ayuda a tener pues un poco unos horarios marcados y te obliga a estudiar un poco más día a día. Además, en mi caso, bueno, yo desde un primer momento descargué la aplicación de Oposita Test y hacía test prácticamente todos los días. Entonces eso también me iba ayudando a pues, ver un poco lo que sabía, cómo iba con respecto a los demás y en mi caso me ayudó mucho a preparar el primer ejercicio. Es decir, estudiar, obviamente, varias horas al día y todos los días, seguir una rutina, pero a mayores, pues un poco el hecho de ir haciendo test, ir viendo cómo vas con respecto a los demás, ir viendo si vas mejorando día a día, es muy positivo y sobre todo, pues eso, para ayudar a motivarte también y ver los avances que se van dando cada día. Yo pues seguí un poco lo mismo, porque al final es teoría. O sea, si te sabes la teoría, te sacas el supuesto. Las preguntas sí que tienes que leer un supuesto, pero bueno, en mi caso ni siquiera tuve necesidad de leer el supuesto el día del examen. O sea, con la teoría contestas a las preguntas. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, en la academia hacíamos supuestos que no dejaban de ser teoría. Y después también había hecho todos los supuestos que venían en la aplicación de Oposita Test, que también estaban muy bien, más complicados de lo que al final fueron el día del examen. Y bueno, y un poco eso, pero yo creo que con saberse muy bien la teoría y entender también un poco la teoría, sobre todo la parte de financiera, es suficiente para sacar el supuesto práctico. Sí que considero, desde mi punto de vista, por lo menos es imprescindible la academia. ¿Por qué? Porque los exámenes, pues al final es un examen que en principio va a ser igual todos los años, pero claro, el problema que es el tiempo. Y tú si estás en tu casa y lo preparas por tu cuenta, tampoco sabes pues cómo vas con respecto a los demás, un poco como pasa con el primero. Y si vas a una academia, te van preparando, nosotros en nuestro caso hacíamos simulacros todas las semanas, íbamos viendo, pues éramos un montón en la academia, entonces íbamos viendo cómo íbamos con respecto a los demás también, y también, pues eso, vas viendo cómo vas de tiempo, si vas mejorando y tienes un poco una referencia. Si lo preparas en tu casa por tu cuenta, puede llevarte menos tiempo porque estás más tranquilo, al final no estás con ese miedo de estoy en tensión porque estoy con más gente y estoy viendo cómo... Entonces, para mí, para el segundo examen sí que es imprescindible ir a la academia y hacer simulacros todas las semanas. Yo, desde mi punto de vista, me fue muy bien en la academia. ¿Pero por qué? Pues porque me costaba tener ese horario y la academia me obligaba un poco a seguirlo y a tener esas pautas. Pero sí que es verdad que al final es saberte la teoría y también te lo puedes estudiar por tu cuenta porque con que tengas las leyes es suficiente. Y como dije antes, para el supuesto práctico, al final es basado en la teoría, entonces también sería suficiente. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que si te cuesta ponerte cada día, la academia te va a ayudar.
y lo que sí que considero esencial es una academia para el examen de informática. Y mejor una academia presencial y no online por el hecho de que, pues eso, de ver un poco cómo vas con respecto a los demás, porque ahí lo que cuenta es el tiempo. A ver, no está de más hacer esquemas porque te va ayudando pues a como, pues eso, a esquematizar un poco los conocimientos y bueno, pues como a modo de ayuda, sí. Pero bueno, en mi caso, no, la verdad es que no hacía esquemas. Los esquemas que me daban en la academia realmente tampoco los usé mucho, porque al final te tienes que saber bien las leyes. Entonces, por ejemplo, de ciertos temas como la ley de procedimiento, por muchos esquemas que hagas, tú te lo tienes que saber prácticamente todo. Sí que te puede ayudar en ciertos plazos, pues a lo mejor hacer un poco un esquema de para esto son tantos, tantos días, para esto otro, pero bueno, a la hora de la verdad, tú te tienes que saber prácticamente todo. Entonces yo en mi caso no los utilicé. Sí que en ciertos temas que nos fueron incorporando al final, como esto de la Agenda 2020 o cosas así, pues solía mirar los esquemas que colgaban en Oposita Test, porque bueno, como eran temas que en principio podía caer una pregunta y no eran muy relevantes, digo, pues con esto sí que me voy a mirar los resúmenes o los esquemas y creo que va a ser suficiente. Y así fue. Pero para los temas importantes, para mí los esquemas son secundarios, porque al final te lo tienes que saber todo. Yo, desde mi punto de vista y visto cómo me fue a mí, considero que recomiendo totalmente preparar esta oposición y merece la pena el esfuerzo, porque al final es un año o 2 años estudiando un montón, que si te sabes organizar tampoco tienes por qué renunciar a nada y al final merece la pena ese esfuerzo, que es un esfuerzo temporal para una calidad de vida que va a ser para siempre.